creció. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Tu reino en la tierra se verá. Con tu esperanza la creación alumbrarás. Para siempre vives en mi corazón. Ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Bueno, hermano, bienvenido al culto de Lipa Ciprés y lo vamos a empezar dándole tres gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Ahora vamos a pasar a la primera oración para presentarnos delante del Señor. Señor, gracias por un día más de vida, porque nos ha protegido. Señor, gracias porque no nos falta el alimento, porque no nos falta el agua y porque tenemos un techo en el que vivir, Señor. Señor, en este momento le pido que nos bendiga en este culto que estamos haciendo hoy, Señor. Bendiga al coordinador tanto como a la predicadora, Señor. Bendiga a los jóvenes, Señor. Ayúdelos, protégelos, Señor, para que vayan por sus caminos, Señor. Al igual que nosotros, Señor, bendiga a los hombres que trabajan en carretera, Señor, tanto como a las personas que trabajan en nuestro hogar, Señor. Ayúdenos, protéjanos, Señor. Bendigan a nosotros, niños, que en nuestro estudio, Señor, ayúdenos, protéjanos, Señor. Denos entendimiento de su palabra para poder exhortarla, Señor. Todo esto lo dejamos en sus manos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
sus llagas sano soy, por su cruz soy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Ha ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Ha ganado la batalla, ganado, reinando está, resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está, resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está, resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando
resucitaste, Rey, sentado en majestad. Eres eterno, Dios. Que el Señor nos bendiga. Se me ha encomendado hablar de la bendita palabra del Señor y lo hago con mucho gusto porque es la palabra del Señor. Y sabemos que es una palabra, dice, hermosa, una palabra cuando nosotros vamos en busca de la palabra del Señor encontramos lo hermoso, lo fiel, lo perfecto, lo inerrante que es de la palabra del Señor. Así que con gusto y con agrado lo voy a hacer. Vamos allí a Hechos capítulo 21, del verso 10 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogaron nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudieron persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Hermosa palabra del Señor. Dios nos bendiga. Una de las cosas que, cuando el Señor entrega un mensaje a nosotros como hijos de Él, y lo lindo es cuando trata con nosotros a través de este mensaje. Conmigo trató el Señor a través de este mensaje, porque una de las cosas que a veces nos cuesta entender, aceptar, es la voluntad del Señor. A veces nosotros decimos: no, si yo hago la voluntad del Señor. Pero a veces la voluntad del Señor no es como lo que nosotros queremos. Aquí nos está hablando de este gran apóstol Pablo, un hombre que fue muy fiel al Señor, un hombre muy decidido, muy valiente. Una de las cosas que marca en este mensaje la palabra del Señor es la valentía de este gran apóstol Pablo. Un hombre que no le importó la cárcel, no le importó el azote, no le importó el desprecio, no le importó todo el martirio que este hombre pasó por la causa de nuestro amado Señor Jesucristo. Dios nos ayude. ¿Sabe lo que yo entendía a través de este mensaje? Que a veces la voluntad del Señor nos lleva a un sufrimiento, nos lleva a un dolor. Y a veces nosotros decimos: no, es que no podemos. Nosotros como cristianos, como hijos del Señor, queremos vivir de triunfo en triunfo. Y la palabra del Señor me enseña a través de este mensaje, y lo que yo he vivido a través de este mensaje, es que a veces el Señor nos lleva al sufrimiento. Y es así la voluntad del Señor. Podríamos decir: pero ¿cómo? Al Señor le gusta que nosotros suframos. De ninguna manera. El Señor dice que Él se duele del castigo para el ser humano.
¿ya? Pero a veces el Señor nos lleva a estos límites, a esta situación de dolor, de quebranto, para hacernos ver, demostrarnos o hacernos notar nosotros, entender de qué material estamos. Yo antes siempre decía, no, es que un cristiano no puede sufrir porque es hijo del Señor. Estaba equivocada, porque si nosotros nos damos cuenta, este hombre sufrió bastante. Y usted me puede decir, pero es que él fue un perseguidor. Tiene toda la razón. Fue un perseguidor, hizo daño, pero después él, como nosotros podríamos decir, pagó el doble, pero lo hizo con gusto, lo hizo con alegría, porque aquí dice la palabra del Señor que cuando llega este profeta y se pone el cinto y dice, esto le van a hacer a este hombre, el dueño de este cinto, él no dijo, no se puso a llorar, él no dijo, no, hoy no quiero ir a Jerusalén, sino que dice que los demás se pusieron a llorar, los demás empezaron a decirle, Pablo, no vayas hasta allí. Pero él dijo, ¿por qué lo haces? Dice, ¿por qué? Dice, me amedrentas, dice la palabra del Señor en el verso 12, dice, al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? O sea, en el fondo el apóstol Pablo le está diciendo, ¿por qué estás llorando si yo quiero ir? ¿Por qué estás haciendo lo que yo estoy decidido a hacer por él? Y es tan gloriosa la palabra del Señor. A ver, es tan tremendo el cambio que Dios hizo en este gran hombre del Señor, que dijo, no me importa. Él estaba seguro de lo que iba. Él sabía dónde iba. Pero a mí me gusta, me encanta la palabra del Señor, porque es una de las formas que el Señor a nosotros no nos miente, nos dice la verdad. Y este hombre dice, yo quiero ir. No es que él diga, tengo miedo, no. Los demás le estaban diciendo, no vayas. Pero él dijo, ¿por qué? Dijo, me estás echando para atrás. ¿Por qué me estás bajoneando, en otro término? ¿Por qué me estás estorbando lo que está en el plan del Señor? Y dice allí, dice, Pablo sabía que caería preso en Jerusalén, aunque sus amigos le suplicaron que no fuera. Él sabía que tenía que hacerlo, porque eso era lo que Dios quería. A nadie le gusta sufrir, pero para un discípulo fiel, agradar a Dios es lo principal. Nuestro deseo de agradar a Dios debe superar nuestros deseos de evitar las dificultades y el sufrimiento. Cuando en verdad queremos cumplir la voluntad de Dios, debemos soportar lo que sea necesario, incluso el dolor. Entonces, al igual que los compañeros de Pablo, podremos decir, hágase la voluntad del Señor. Vuelvo a reiterar, una de las cosas que tuve que entender, tuve que comprender en este último tiempo es la voluntad del Señor. Qué tremendo cuando Dios hace su voluntad en nosotros. Recuerdo cuando mamá estuvo allí en el hospital de Laja, para mí fue muy doloroso. Hermanos, la separación de verla irse en ambulancia y lejos donde no íbamos a tener acceso a ella, de verla, hermanos, a mí me desgarró el corazón. Y fue allí donde el Señor me hizo entender la perfecta voluntad del Señor. Para mí era imposible entrar en aquel hospital, pero se lo clamé al Señor, se lo pedí con tanto ruego y el Señor pudo abrirme aquella puerta y entrar allí. Cuando supe el diagnóstico de mi mamá, era muy malo. De hecho, cuando llegué allá, ella no hacía nada, estaba totalmente llena de máquinas y era muy poco lo que ella hacía. Y vuelvo a reiterar, el diagnóstico de ella era simplemente se iba. Y para el médico no había una recuperación porque era de muy alto riesgo su estado de salud.
pero cómo el Señor hizo la voluntad de Él. A nosotros nos impactó, a nosotros nos dejó atónitos el Señor, porque entendí que era la voluntad del Señor lo que sucedió. Para nosotros, ella partía a la presencia del Señor por todo lo que ella decía, todo lo que ella veía, pero cuando desde ese día que ella salió de allí, yo se me hacía esa pregunta, le decía: Señor, no es que yo estuviera enojada porque la dejara, no, estoy feliz por lo que Dios hizo, porque era su voluntad perfecta, pero era mi pregunta. Y cuando un día, hermanos, haciéndole la pregunta al Señor, me caló muy hondo con este mensaje, pero este verso: hágase la voluntad del Señor. Y fue lo que caló hondo en mi corazón, que el Señor me hizo sentir: se hizo mi voluntad. Y si nosotros lo buscamos allí en Romanos 12, Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire cómo el Señor considera su voluntad. Dice que es agradable y perfecta. O sea, ¿qué me dio a entender el Señor a través de este mensaje? Yo no me equivoqué con lo que hice. A lo mejor yo me equivoqué, yo pensé por el diagnóstico que estaba dando el doctor médico. De hecho, él le dio un alta por el pedido de ella, no porque ella estuviera para salir de alta con un buen diagnóstico, sino que fue el pedido de ella. Que el Señor nos bendiga. Y cuando ya entendí que era la voluntad del Señor lo que estaba sucediendo, hermanos, es ahí donde nosotros yo ahora entiendo que la voluntad de Dios a veces no es lo que yo quiero, no es lo que usted quiere. Yo sé que a lo mejor más de alguno está pasando una enfermedad, a lo mejor de mucho tiempo, a lo mejor corta, no lo sé, pero una de las cosas que yo he aprendido a través de este mensaje y a través de las preguntas que uno le va haciendo en el transcurrir del tiempo al Señor es cuando es la voluntad del Señor. A veces nos toca sufrir, a veces nos toca llorar, a veces nos toca pasar momentos muy amargos, muy tristes, pero estaba en la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor jamás a usted y a mí nos ha dejado tirados en el dolor, nos ha dejado solos en el dolor, nos ha dejado solos en la aflicción, sino que lo dejó tan bien claro en su bendita palabra. Dijo: en el mundo tendréis aflicciones. El Señor a nosotros no nos ha mentido, jamás. Por eso dijo: en el mundo tendremos aflicciones. Y yo creo que tiene toda la razón el Señor en hacernos pasar a veces estas aflicciones, porque si no, ¿de qué forma usted y yo desearíamos irnos con Cristo si lo tenemos todo aquí? Por eso que el Señor nos bendiga a entender la perfecta voluntad del Señor. Por eso yo ahora, cuando paso momentos difíciles, le digo: Señor, ayúdeme a entender para qué estoy pasando esto. No por qué. No soy digna de decir por qué, sino porque sé que en esta vida yo no soy intocable, sino que entendí que tengo que decir: Señor, ¿qué es lo que tengo que aprender de esto? ¿Qué me está enseñando usted en esto que estoy viviendo? A través de su bendita palabra, yo sé que usted y yo la vamos a encontrar la respuesta, porque ahí está nuestra clave, ahí está nuestra, las respuestas más grandes que un ser humano puede buscar, querer adquirirlas, las va a encontrar en la palabra del Señor. De la índole que usted quiera, te la va a encontrar en esta bendita y siempre palabra del Señor. Así que agradecida del Señor por esta palabra, porque marcó mi vida, marcó mi corazón y porque Dios ha sido demasiado fiel.
A través de esta palabra yo entendí la fidelidad de Dios, que a pesar de que yo pase el dolor, como dice allí en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice el salmista, no temeré mal alguno. O sea, el salmista no la estaba pasando bien, pero dijo, no temeré mal alguno. O sea, el salmista entendió la perfecta voluntad del Señor. Dijo, es la voluntad del Señor que pase por el valle de sombra, lo voy a pasar. Así que honro al Señor, glorifico al Señor, porque nos hace entender la palabra. Y es así, la palabra del Señor, nunca vamos a dejar de aprender de ella. Yo creo que vamos a morir aprendiendo cada día un trocito más, un poquito más de la palabra del Señor, porque es tan profunda y cala tan hondo en nuestros corazones cuando la entendemos, y es de tanta edificación cuando la entendemos, es de tanta bendición que podemos transmitir que lo que Dios ha tratado a través de su palabra en nuestra vida. Así que esta ha sido la palabra del Señor. Para mí ha sido una bendición esta palabra, la comparto con usted para que no diga, no, este es un castigo del Señor. No, mire, este hombre fue castigado, azotado, pero estaba en la voluntad del Señor. Él dijo, yo quiero hacer la voluntad del Señor. Él no dijo, no, sí, tienen razón, de verdad que voy a Jerusalén, me van a azotar. Pues, él estaba consciente, pero aún así dice que por amor a su Señor, él no le importó el dolor. Así que Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Hay mucho que decir, mucho que contar, pero hasta aquí ha sido la palabra del Señor y para mí ha sido una tremenda bendición. Y espero que para usted también sea de gran bendición, como lo ha sido para mí, entender que a veces el dolor, el sufrimiento está en la voluntad del Señor, pero nos lleva a un refrigerio, a una victoria, a un gozo que después lo único que tenemos que hacer es agradecerle al Señor. Que el Dios de paz les bendiga y que el Señor siga cada día con nosotros, con la iglesia, tanto en Chile como en todo nuestro mundo, como en todo el mundo. Que el Señor nos bendiga. Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, 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 oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás obrando aunque no te sienta. Sé que estás obrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad.